A ver qué me encuentro en este. Pero bueno, qué cosas más chulas, ¿no? Joder, luego miro yo esto y... qué depresión de pared, por favor. Pero es que mírala, qué vergüenza. A ver, a ver. Uf, es que no puedo ni verla, tío. Qué asco, qué asco. A ver, vamos a ver qué hay aquí, que me pueda servir porque... joder. Bueno, no está mal. A ver, un poco caro, ¿eh? Mira, me estoy empezando a poner un poco nerviosa, ¿eh? Pues nada, pues nada. Mira la pringa esta. Mírala, perdiendo el tiempo con esos catálogos, por favor. Mira, que tengo que venir yo a poner orden, ¿eh? Pero tú no sabes que hay una forma más asequible de conseguir lo que quieres. Que sí, que la hay. A ver, vas a perder salud y durante el proceso van a haber enfados. Yo aviso, pero creo que puede valer la pena, ¿eh? Escucha, tú levanta el culo y tira para el taller que te lo explico. Ve sin miedo, que no es una amenaza. Tranquila. Vale, ha quedado claro, ¿no? Quiero decorar mi pared y lo quiero ahora. Y lo quiero barato. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pues porque los tiempos están muy chungos, están muy difíciles. Así que nos apañamos como podemos. ¿Estamos de acuerdo? Pues ala, vamos a ir. Si habéis pinchado en este vídeo y estáis aquí viéndome, es porque seguramente os gusten las calaveras o las cosas así oscurillas, ¿a que sí? Bienvenidos a todos, yo soy Tibansky y en este vídeo me dispongo a crear una calavera de Wendigo o de ciervo demoníaco o de, yo qué sé, de monstruo con cuernos así muy rimbombantes. Y para cumplir los propósitos que me he puesto yo en este proyecto, que es hacerlo con materiales económicos, mi idea va a ser utilizar materiales como alambre, papel, cola blanca, tela y pintura acrílica. Lo primero que suelo hacer siempre para empezar cualquier proyecto de este tipo es realizar un bocetillo para visualizar mejor lo que tengo en mente. Así que yo voy a pillar ya mi cuadernito y mi portaminas y nos ponemos manos a la obra. A veces me da mucha pereza hacer este paso, pero bueno, es que es verdad que ayuda muchísimo, sobre todo en proyectos de larga duración, ya que conforme pasan los días, las ideas pues se pueden ir difuminando y se pueden quedar en el olvido, ideas chulas que se te habían ocurrido para este trabajo. Que a mí me ha pasado así de veces, que igual luego pasan 3 meses y digo, hostia, no le he añadido no sé qué al tal. Pues claro, pues haberlo hecho un boceto. Si hubieras hecho un boceto no te habría pasado esto. Hay que apuntarlo siempre todo, yo lo recomiendo. Apuntar todo lo que se os ocurra. Boceto hecho. Ahora ya no hay excusas. Ya toca empezar con el estrés, con el miedo, con la ansiedad, con meterte de lleno en la pesadilla, que es empezar la escultura. ¿Y cómo empiezo? ¿Cómo empiezo yo esto? Madre mía, pero si además es como muy grande, ¿no? Lo que quiero hacer. O sea, no estoy acostumbrada a hacer piezas que se pasen de este tamaño, ¿no? Pues esta va a ser como así. Me impone un poco, la verdad os lo digo. Bueno, yo he pensado en empezar con alambre, ¿vale? Haciendo una estructura de alambre súper básica, porque además yo no soy experta en estructuras de alambre. O sea, las he hecho igual 2 o 3 veces en mi vida, porque normalmente los proyectos que yo hago no suele requerirlo. Y la estructura de alambre lo que va a hacer es que nos va a ayudar a que quede todo pues más sólido y más sujeto, porque si en mi caso voy a hacer como cuernos muy grandes y pesados, me da miedo que un día uno haga plop y se caiga así, ¿no? Y que no haya nada que lo sujete. Pero bueno, en realidad es para que quede todo, pues eso, más, como he dicho, pues más sólido. Entonces, bueno, voy a improvisar totalmente sobre la marcha. Ni yo misma sé lo que estoy haciendo en estos momentos. Así que ahora mismo, de verdad que no soy alguien de fiar. Y bueno, yo puede que no tenga ni idea de hacer estructuras de alambre. Si me ve un experto, pues probablemente se vaya a reír. Pero bueno, esto sí que os lo tengo que decir porque es muy importante y os va a venir súper bien. Y es que dejéis una parte en el final, una parte del alambre del centro más largo que sobresalga en la parte posterior del cráneo, ¿sabéis? De la parte de atrás. Viene genial para luego, al final, cuando termines ya todo, poder colgarlo en la pared, porque haces como un ganchito y te va genial. Y además, al partir de la base, pues recoge todo el peso principal de la estructura final. También puede ayudar un montón para luego manipularlo en el proceso, que hay veces que no sabes ni por dónde coger la pieza en la que estás trabajando, porque pues eso, igual te cargas una parte porque está muy blandita o lo que sea. Entonces viene bien tener como un tipo de algo extra, ¿no? Que te ayude a manipular.
Bien, estructura hecha. Lo siguiente va a ser empezar a modelar. Hay una variedad de materiales que podemos utilizar para ello, pero siguiendo la mentalidad de proyecto económico y que a la vez quede resistente, la mejor opción para mí va a ser la pasta de papel maché. En YouTube podéis encontrar una infinidad de tutoriales para aprender a hacer pasta de papel maché. No pretendo hacer un tutorial con esto, porque es la primera vez que voy a probar a hacerla y me voy a permitir el lujo de improvisar una vez más, porque lo que yo he visto en la mayoría de tutoriales es que para hacer la receta de la pasta de papel maché utilizan harina de maíz, normalmente para su elaboración. Y ojo, no digo que no funcione porque, a ver, funciona, pero no me agrada mucho la idea de utilizar alimentos como ingredientes para hacer materiales, la verdad. Porque es verdad que igual puede quedar súper bien, pero en el futuro corres el riesgo de que se pueda pudrir. En muchos vídeos hay gente que jura y perjura que no le sale moho, que no sé qué, pero bueno, he visto otros en los que dicen que sí. Y bueno, yo es que por lógica, a ver, es que un alimento acaba pudriéndose. Entonces puedes contrarrestar un poco el tiempo en el que acabe pudriéndose o que no se llega a pudrir nunca. No lo sé. Yo prefiero, la verdad, prevenir antes que pegarme la currada y luego, pues eso, que me empiezan a salir ahí moho y cosillas y yo, la verdad es que me pego un tiro, os lo digo. Así que bueno, yo me decanto por utilizar papel de hacer caca, agua, cola blanca y yeso. Vale, básicamente lo que hay que hacer es hidratar el papel, después triturarlo, colarlo y mezclarlo con el resto de unificantes que decidáis usar vosotros, que en mi caso va a ser la cola blanca y el yeso. Yo no he conseguido que me quede unificada y elástica como suelo ver por ahí, que me imagino que será una cosa de o no haber triturado bien el papel o no haber utilizado harina. Y puede que también el añadir el yeso contrarreste lo que es la elasticidad. La verdad es que no lo sé, pero bueno, creo que va a cumplir su función, así que me sirve. Ah, y en mi caso he hecho otra pasta más, pero esta vez en vez de papel de culito, con cartón. Simplemente para ver cuál de las dos me convencía más, porque ya que estoy, pues me pongo a probar, porque creo que va a ser un material que se queda aquí para acompañarme mucho más tiempo. Y así pues pruebo y veo pues los pros y las contras, o cuál me viene mejor, pues eso para próximos proyectos. Así que teniendo la pasta hecha, nos vamos a continuar. Voy a empezar utilizando la de cartón, ya que creo que así quedará más resistente y para la base pues me conviene más. Aplicado un poco ya lo que es un poco de pasta de modelar, ya puedo visualizar más o menos bien lo que es la cara del monstruito. Así que ahora sí es cuando me voy a animar a hacer la estructura de los cuernos. No lo he hecho en un principio porque no sabía exactamente en qué lugar colocarlos, a veces que me cuesta un poco visualizar esas cosas y prefiero hacerlo más tarde. Pero si os fijáis, dejé 4 extremos de alambre que salen de la parte superior del cráneo y están enganchados a la estructura base. Así que partiendo de esos extremos voy a enganchar de forma bien segura más alambre y continuaré creando la forma del cuerno. Lo podría haber hecho todo de una al principio, pero como os digo, no tenía muy clara la composición final. Lo sé. Oye, Joaquín. Vale, ya está. Vale, ahora lo siguiente que voy a hacer es darle volumen a los cuernos. Con esos alambritos finos, pues no vamos a ningún lado, como con mis bracitos. O sea, ¿dónde voy yo con estos bracitos tan finos? A ningún lado. Así que vamos a darle volumen, por favor. Aquí, pues como todo, podéis utilizar lo que queráis.
Y ahora vamos a continuar con el proceso de modelado. Aquí me temo que me voy a encontrar un inconveniente, y es que la pasta de papel maché es súper húmeda. Aunque dejes secar por completo lo que acabas de hacer, si aplicas más pasta, claro, al ser papel lo que hay detrás se va a humedecer también y se va a ablandar. Entonces, depende del caso, pues te puede entorpecer bastante el trabajo. En mi caso, sobre todo en la zona de los cuernos, es donde realmente te puedes encontrar un verdadero reto. Y si no, mira esta foto de uno de los cuernos partidos, que de verdad, qué horror y qué pesadillesco todo. Pero vamos, que no pasa nada, que nosotros aquí somos masocas y hemos venido a sufrir. Y por fin, tras varias semanas, se acabó el modelado. Va a parecer que sea un proceso que no me guste, pero es verdad que cuando se hace tan largo, al final te cansas de lo que sea. Lo que voy a hacer a continuación va a ser coger unos harapos que tenga por casa. En este caso es tela de funda de almohada que está ya pues súper revenida. Y una vez más voy a utilizar agua y cola blanca, voy a hacer una mezcla y la voy a empapar, la tela, para que se quede fija. ¿Vale? Tú la colocas con la posición que quieres y se acaba quedando así. Y además de paso, pues se queda pegada a la base. Y de ahí no se va a mover. Parecía que nunca fuese a llegar. Pero por fin toca ponerse a pintar. Y como continuamos con la mentalidad de proyecto económico, primero voy a aplicar mi propia imprimación casera, que no es más que cola blanca y pintura acrílica. Y esto, pues como siempre, pues probar pintura más aguada, menos aguada, pincel seco, vas combinando así pues lo que te pida el cuerpo en ese momento. Pintura terminada. Y ahora me queda pues añadirle el toque final, que es añadirle pues unos detallitos para que quede la escultura totalmente ya completa. Voy a coger unas ramitas para crear una especie de tótem, una vez más improvisado también. Hice como varios diseños así, pero es que no quería que tuviese ningún significado, por eso no me puse a buscar simbología ni de cosas pues eso, tribales o de brujería, porque no quería que significase nada. Así que si lo que estoy haciendo significa algo, me lo decís en comentarios, por favor, porque a ver si poniendo los palitos de esta forma estoy, pues yo que sé, maldiciendo a todo el que entra en mi casa, que a mí me salga, pues yo que sé, un tercer ojo o algo así. Aunque bueno, eso ya lo tengo, pero bueno, eso es otra cosa. Y voy a utilizar esto para hacer unos colmillitos. ¿Y qué es esto? Pues son unas bolitas, mirad. Son unas bolitas de plástico termofusible. Esto yo lo utilizo pues porque ya lo tengo en casa. Igualmente no es un producto que sea muy caro,
pero bueno, la verdad es que es un extra que lo puedes hacer perfectamente con cualquier otro material. Pero yo tengo esto y es muy cómodo de usar, así que voy a ello. Y con esto, que es silicona líquida, voy a hacer el detalle final, que son como unas telarañillas, simplemente pues aplicando la silicona, haciendo como unas tiritas así colgantes y luego pintando con pintura acrílica. Y ahora sí, escultura terminada. Pero falta algo muy importante que se nos estaba escapando. Y es que estaría bien pues hacer una especie de soporte o base para detrás y que así pues quede más chulo en la pared. Y para ello voy a utilizar sobras que tengo por casa de tablas de poliestireno extruido y la pintura acrílica y nada más. Lo bueno de esto es que no pesa absolutamente nada, a diferencia de la escultura que ha acabado, la verdad, teniendo un peso considerable, ¿eh? Y ahora sí que sí, de verdad, esta es la buena. Proyecto totalmente terminado. ¿Queréis ver cómo ha quedado? ¿Queréis ver cómo ha quedado? ¿Queréis ver el resultado final? Pues me vais a tener que acompañar al campo, ¡al campo! Pero yo saliendo de casa, ¿pero cuándo os ha visto esto? Que me voy al campo, hombre, que me voy. ¿Y vosotros qué creéis? ¿Que os vais a quedar en casa? ¿Que me voy a ir sola? Pues no, os venís conmigo, que se os va a atrofiar el cuerpo de no moverlo, porque voy a dar paso a la siguiente escena, que es la escena cinematográfica. Y escuchadme que esto pesa, ¿eh? Esto pesa un quintal al final. Yo pensaba que con los materiales que he usado quedaría más liviano, pero vamos, que menudo brazo se te puede poner si utilizas esto para hacer ejercicio, ¿eh? O sea, poca broma. Y bueno, pues ya hemos llegado al final del vídeo. Pues ¿qué se le va a hacer? Que eso era todo, eso era todo. Yo os digo que estoy deseando hacer más piezas de este estilo para completar mi pared, así que si queréis acompañarme en esta aventurilla, estáis todos invitados
a quedaros por aquí. Os recomiendo que me sigáis en Instagram porque por ahí os vais a enterar más rápido de qué proyecto tengo entre manos, o incluso echar un vistazo a antiguos proyectos que no he subido por YouTube en los últimos años, pero sí por ahí. Y si queréis apoyar este contenido de forma extraordinaria, ahora también podéis hacerlo siendo miembros de mi canal en YouTube. Como en todas partes, pues siendo miembro siempre tenéis acceso a un contenido un poco más exclusivo, a un contacto más cercano con el creador. Podéis comentarme por aquí abajo qué os ha parecido, que la verdad me interesa mucho saberlo, qué tipo de feedback tenemos aquí, y así pues puedo hacerme una idea de por dónde tirar para el siguiente vídeo y que todos estemos contentos y satisfechos. Y no me enrollo más, de verdad que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!